Hoy queremos hablarle acerca de una categoría de sermón del cual algunos estudiantes nos solicitaron que habláramos del mismo, ya que no se consigue muchas veces suficiente información a través de libros normales que podamos comprar en librería cristiana, o tal vez a través, diríamos, del internet. Es difícil encontrar información sobre esta categoría de sermones, conocido como el nombre de sermón inferencial. Y precisamente, dado la utilidad que presenta y dado también la forma en que nosotros acostumbramos a usarlo y el beneficio que estos presentan para nosotros como iglesia, quisimos presentarlo en esta ocasión. Conocemos generalmente la clasificación tradicional de los sermones, de las cuales hemos hablado y que ustedes pueden buscar en nuestra página de YouTube, los diferentes tipos de sermones, que son tres grandes categorías: los sermones textuales, los sermones temáticos o tópicos y los sermones expositivos. Estas son las tres grandes categorías. Los textuales a través los conocemos como el ilativo, que es una forma sencilla, el sermón analítico y el sermón sintético. Pueden haber otras clasificaciones de sermones textuales. Los temáticos generalmente es de acuerdo al tema, y también en los sermones temáticos casi siempre se utiliza el método analítico o el método sintético para uno extraer la verdad de esos sermones. La gran diferencia es que los temáticos se limitan a textos cortos y generalmente a un solo texto, y los temáticos a textos, diversos textos, múltiples textos, se limitan a un tema que nosotros analizamos en las escrituras, mientras que los textuales se limitan a un solo texto, que generalmente son textos cortos. Y los expositivos pueden ser sermones que traten sobre un capítulo entero, o sea, ya son textos mucho más largos, un capítulo entero o varios capítulos, hasta un libro en particular. Y son de gran utilidad porque enseñan teología a la iglesia, y eso es lo que estamos buscando, que la iglesia se nutra con la palabra del Señor. Sin embargo, nos preguntamos, ¿en qué categoría entran entonces el sermón inferencial? ¿Cuáles son las características de este sermón, el sermón inferencial, y cómo nosotros podemos elaborar un sermón inferencial? Antes de eso, tenemos que contestar las preguntas: ¿a qué se llama inferencia? La inferencia es un método, un procedimiento lógico del método científico, al igual que el análisis también lo es. Inferir es deducir, sacar conclusiones partiendo de una premisa o de una hipótesis general, es decir, va de lo general a lo particular. Por ejemplo, lo que es una inferencia: todos los humanos son mortales. Esa es la premisa general. Entonces yo induzco, amén, como los griegos son humanos, entonces los griegos son mortales. La inferencia asegura que si nosotros seguimos las premisas o la hipótesis con fidelidad, entonces la conclusión que vamos a arribar no puede ser en ninguna forma falsa, sino que gozan con la garantía de la veracidad. La inferencia, por lo tanto, o el sermón inferencial, es aquel que emplea el método inferencial para trazar sus razonamientos, para analizar el contenido de un versículo. Ahora bien, pocos autores, como dijimos al principio, nos hablan directamente o ampliamente de este tipo de sermón, lo cual dificulta la búsqueda de los sermones inferencial, o que se utilicen con la popularidad de otros sermones en nuestras congregaciones. En primer lugar, debemos considerar cómo debe ser el texto del sermón inferencial. El sermón inferencial es básicamente un sermón textual. Exacto, pues sigue el mismo tratamiento del texto, pero en este caso empleamos el método inferencial ya explicado. El texto del sermón inferencial por lo general es un texto breve y a veces muy breve. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que declara: por fe andamos, no por vista. Es todo el contenido. Así que nuestro mensaje se puede basar
en una frase, en un enunciado, en un mandato o en una oración completa. En todo caso, el sermón inferencial debe limitarse al texto en dos sentidos, y esto hay que tenerlo presente, porque en el sermón inferencial nosotros usamos nuestra imaginación teológica para sacar conclusiones de las afirmaciones que están presentadas en el sermón. Y por lo tanto tenemos que saber que hay limitaciones al uso de nuestra imaginación. Primero, esas limitaciones se limitan al texto en dos sentidos. Uno, debe seguir las premisas del texto, y en segundo lugar, nunca deben rebasar los límites del contexto, buscando un significado oculto, distinto al que en realidad está expresado en el texto, siguiendo tal vez libremente nuestra imaginación o tal vez para nosotros satisfacer nuestro dogma. Veamos algunos ejemplos de cómo también, como cualquier tipo de sermón, el sermón inferencial puede tal vez ser torcido por un predicador inexperto. Ejemplo de dos premisas, una correcta y una incorrecta. Basamos el texto en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El conocimiento general o premisa general planteada es esta: todo aquel que cree en Cristo es salvo. Es cierto, es una verdad general. Entonces, ¿qué podemos inducir? Podemos inducir, como cabeza de familia, los demás siguieron el ejemplo del carcelero de Filipo y creyeron. Eso es también correcto. Por lo tanto, hay una inferencia que es correcta, que es traída del contexto correctamente. Ahora, la conclusión. Así que la familia del carcelero de Filipo fue salva al igual que él porque creyeron en Cristo. Esa inferencia y esa conclusión está absolutamente correcta, ajustada al texto y ajustada al contexto. Sin embargo, si yo utilizo ese mismo texto y hago tal vez una inferencia equivocada, ahí está lógicamente una aplicación errónea de este método. Seguimos. Número 1, todo aquel que cree en Cristo es salvo. Es cierto. Número 2, la familia del carcelero de Filipo fue salva. Es correcto. Número 3, Dios promete que si yo creo, toda mi familia será salva. Incorrecto. Sacamos una inferencia completamente incorrecta. La conclusión es: Dios en realidad promete que todo aquel que cree es salvo, porque tiene que ir en coherencia con la premisa principal, con el mandamiento principal. Y por lo tanto, si mi familia cree, al igual que creyó la familia del carcelero de Filipo, siguiendo mi ejemplo, entonces mi familia será salva. O sea, es lógico de cómo podemos sacar nosotros y cómo podemos tratar un sermón inferencial. En este caso, fallamos porque sobrepasamos los límites del texto. No está diciendo que si yo creo, toda mi familia será salvo, sin importar cómo. No. ¿Ignoramos acaso el contexto del mismo? Debimos extraer primero, del contexto que la familia del carcelero de Filipe creyó siguiendo sus pasos, y por lo tanto también ellos fueron salvos, y que nuestra familia, si igualmente sigue nuestro ejemplo de conversión, si le damos testimonio de nuestra conversión, eventualmente creen, también serán salvos. Aunque el sermón inferencial nos permite extraer del texto un significado mucho más profundo, tal vez oculto para el lector inexperto, mediante el uso de nuestro intelecto y de nuestra imaginación, recuerde que nunca podemos sobrepasar los límites del texto y los límites del contexto. En otras palabras, además del texto estudiado, nuestro intelecto debe ser guiado por el Espíritu Santo en el conocimiento del contexto del pasaje, del contexto histórico, del contexto cultural, de pasajes paralelos, etcétera, que esa información bíblica nos brinde todo el marco de referencia a través del cual el texto va a ser correctamente interpretada a la luz de un conocimiento general revelado en las Escrituras. Vamos a llegar a consecuencias particulares. Ejemplo 2.
basado en Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que me pidas en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Verdad? Cierta. Cristo enseña que debemos pedir en el nombre de su Padre. Ahora, ¿cuáles son las inferencias? ¿Qué podemos nosotros deducir? Que cuando oramos en su nombre, estamos glorificando el nombre del Padre. Es correcto. También estamos infiriendo, Él promete que nos dará cualquier cosa que pidamos sin importar lo que pidamos. Eso es falso. Esa inferencia es falsa. Lo correcto sería pensar que los creyentes debemos practicar la oración en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Otro texto que tal vez es mal interpretado es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no olvidamos del contexto, el cual generalmente es interpretado sin tomar en cuenta el contexto, y en consecuencia llevamos el texto, su interpretación, más allá de los límites del contexto establecido. Recordemos lo que dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que tenemos que buscar un texto adecuado y nosotros hacer inferencias, deducciones, análisis del texto que sea completamente adecuado. Ahora, el sermón inferencial, para aplicarlo ya en el plano homilético, puede ser de dos categorías. Puede ser un sermón directo o indirecto. La inferencia, como ya vimos, es el método de razonamiento lógico que, aplicado a los textos, nos conduce a un procedimiento interpretativo personal. O sea, lo aplicamos a nuestras vidas, llegando a conclusiones correctas a partir de premisas que también sean correctas, lo cual no debe fallar nunca. La inferencia aplica un texto a mis circunstancias personales, aplica un texto al lector, aplica un texto a las condiciones existentes en nuestra congregación en el momento presente. Esta inferencia es directa con el sermón inferencial cuando todas las premisas en las cuales basamos nuestro sermón son derivadas directamente del texto, ya que seguimos el texto casi palabra por palabra. Y son indirectas cuando no seguimos palabra por palabra al texto, sino que tomamos mayor libertad al interpretarlo, pero sí seguimos el desarrollo de la premisa general del mismo modo, y también no nos desviamos del aporte general que nos brinda las Escrituras. Veamos en continuación dos ejemplos. Recordemos, hay dos tipos de sermón inferencial: sermón directo, cuando nosotros extraemos del texto toda nuestra información de manera directa, palabra por palabra, y es indirecto cuando nosotros tenemos más libertad de interpretarlo y usamos otras circunstancias del contexto o información general de las Escrituras para la interpretación, complementando de esta forma esa interpretación. Es inferencial cuando un sermón es aplicado a nuestra vida, de lo general a lo particular. Como un hermano que estaba enfermo en el hospital me contó su testimonio. Estaba postrado en su cama, y mientras estaba postrado escuchó un testimonio por la radio, y de que una hermana estaba testificando que el Señor la curó de una enfermedad de los riñones, y él también estaba padeciendo una enfermedad de los riñones, que Dios le curó los riñones completamente. Y él oró al Señor y dijo: Señor, así como tú curaste a esa hermana, yo quiero que tú me cures hoy a mí. Tú me vas a curar hoy. Y efectivamente obró su fe, y el hermano fue liberado de esa enfermedad. Dios curó hasta el día de hoy a este hermano de esa enfermedad. Eso es una inferencia de lo general a lo particular. Así como Dios obró en Israel, así como Dios obró en la iglesia primitiva, Dios puede obrar en nosotros hoy en día. Y eso es una inferencia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, amén. Eso es una verdad general que yo la personalizo a mi vida y saco por lo tanto, una conclusión, una verdad útil para mi vida, que es de gran importancia. Y eso hacemos cuando hacemos un sermón inferencial. Dijimos que puede ser directo y seguimos palabra por palabra al texto que vamos a estudiar, o puede ser indirecto cuando también tenemos más libertad de interpretarlo y usamos otras fuentes bíblicas del contexto, pasajes paralelos, para complementar la idea que nos está brindando el texto.
Ejemplo, sermón inferencial directo, basado en Mateo 7:7. Le pongo por tema en los propósitos de la oración. Este sermón, este texto dice Mateo 7:7, después de leer el texto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ese es el texto que hemos leído. Después que damos la introducción a nuestro sermón, que eso es parte de la oratoria, los saludos, la introducción, comenzamos el desarrollo. Esto es homilética, así que solamente le presentaré la homilética. No le voy a predicar porque no estamos en una clase de oratoria. Número 1, pedid y se os dará. Vamos a analizar frase por frase. Como analizo frase por frase, es un sermón inferencial directo. Pedid y se os dará. De estas frases inferimos que cuando oramos debemos pedir. Por eso dice pedir. ¿Qué es pedir? Rogar, implorar, suplicar. Dios está cerca de nosotros cuando pedimos, pero debemos pedir conforme a su voluntad. Esa fue la inferencia que hicimos de la primera frase. Segunda frase, buscad y hallaréis. ¿Qué inferimos? Que cuando oramos debemos buscar. ¿Qué significa buscar? Escudriñar, indagar, examinar. Por lo cual inferimos que Dios está cerca cuando buscamos. Que cuando buscamos, Dios suple lo que necesitamos. Que Dios es la fuente que suple todas nuestras necesidades. Y esta es la inferencia que sacamos de esta segunda frase. Tercera frase, llamad y se os abrirá. En consecuencia, ¿qué inferimos? Que cuando oramos debemos llamar. ¿Qué es llamar? Clamar, tocar la puerta. Que Dios está cerca cuando llamamos. Y Cristo promete que nunca nos rechazará ni que nunca cerrará sus puertas tras nosotros, sino al contrario, que nos va a abrir sus puertas. Esto es un ejemplo de un sermón inferencial directo. Conclusión. Cristo promete que nos dará todo lo que pidamos al Padre en su nombre cuando pidamos en el nombre de Cristo y conforme a su voluntad. Esa es la conclusión. O un ejemplo ahora de un sermón inferencial indirecto, basado en 2 de Corintios 5:7, que se lee, porque por fe andamos, no por vista. Una frase corta. Tema de este mensaje podría ser el mandato de andar por la fe, o simplemente andando por la fe. Primero que tomamos, número 1, por la fe andamos. Esta palabra, esta frase, por la fe andamos, inferimos que no es necesario ver para creer. Y allá estoy buscando no directamente lo que dice el texto, sino el contexto en general y buscando el conocimiento general de las escrituras. Así que estoy infiriendo, tengo más libertad en interpretar y la frase por fe andamos. Yo interpreto que no es necesario ver para creer. Interpreto que no debemos creer, que debemos creer primero para luego ver. Interpreto que la fe honra a Dios y Dios honra la fe. De eso, estas son las inferencias que yo tomo de esa primera frase. No por vista. Así que de esta frase, no por vista, voy a inferir que la vista humana muchas veces es un obstáculo para nuestra fe. Voy a inferir que la fe es ver lo invisible, creer lo increíble, recibir lo imposible. Y también voy a inferir que dudar significa no creer, pues quien duda, nada recibe, como dice Santiago. Así que yo usé el mismo método inferencial, pero no me basé en otras fuentes, en otros textos de la Biblia para completar cada idea. Y por lo tanto es un sermón inferencial indirecto. Conclusión, al andar por la fe es caminar mirando al invisible. Alejar la mirada de Cristo es apartarnos del camino de la fe. Siguiendo el mismo ejemplo, vamos a citar un sermón inferencial directo otra vez. Basado en Efesios 6:2, que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Número 1, honrar a tu padre y a tu madre. Inferimos que este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, es una inferencia directa basada en las Escrituras. Éxodo 20:12. Ese es un principio inquebrantable de Dios.
Como dice Mateo 5:17, ninguna ley pasará hasta que se cumpla. Y por lo tanto es un mandato de parte de Dios. Es un sermón inferencial directo. Segundo, es el primer mandamiento con promesa. Inferimos que este mandamiento posee hermosas promesas. Quebrantar este mandamiento trae deshonra para el hijo. Obedecer este mandamiento trae grandes promesas para los hijos, largura de día y bendición, porque todo lo irá bien. En conclusión, Dios honra su palabra y dará sus bendiciones a quienes honren a sus padres. Esa es la conclusión de este sermón, de este modelo de sermón inferencial directo. Otro sermón inferencial indirecto lo podemos basar en Mateo 8:20. Pero creo que no podemos seguir citando ejemplos de sermones, sino entender en sí lo que es un sermón inferencial. Está basado en el método inferencial y lo aplicamos a un texto corto, a veces muy corto de las Escrituras, tal vez una expresión, una frase, un pensamiento, un mandato, pero no siempre es igual. El sermón inferencial también existe en pasajes extensos de las Escrituras. Este método inferencial también se aplica a estos pasajes como un modelo, un método de estudio que nos brinda una gran utilidad, pues se enriquece con elementos que no están directamente expresados en el texto y que son de gran valor al momento de aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, en Mateo 9:19-22, el pasaje que nos habla de la mujer que tocó el manto de Jesús. Usted puede inferir de este pasaje. Leemos el pasaje, que es grande. En vez de seguir el pasaje frase por frase, palabra por palabra, oración por oración, yo simplemente voy a tomar las ideas de este pasaje, los hechos de este pasaje, y voy a hacer una inferencia de las mismas. Ahora, ¿qué yo voy a inferir después de leer el pasaje? Número 1, que esta mujer sufría soledad y aislamiento. O sea, era considerada inmunda conforme a la ley. Estaba aislada de su familia, pues no podía tocar su familia, su esposo, sus hijos, porque era inmunda. También estaba aislada del templo de Dios, era marginada, o sea, una persona marginada socialmente hablando en todo el sentido de la palabra, porque aún sus ropas eran inmundas. ¿Qué más puedo inferir de esa lectura? No solo era marginada en la sociedad, sino también del templo, porque por su condición que tenía de impureza, no podía entrar al templo. Y cuando ella se acercó al maestro y le tocó, los discípulos reaccionaron, el maestro reaccionó, pero ella entendió esa reacción del maestro y de los discípulos como una amenaza personal en contra de ella, porque no era adecuado que tocara a un maestro o a ninguna persona, pues podría ser apedreada. Y tal vez esperaba una reacción violenta en contra de ella por parte de sus discípulos, lo cual obviamente no era el propósito de esta narrativa. Y también que puede inferir que vivía de la caridad pública, de la mendicidad, posiblemente puedo inducir, porque lo había perdido todo en manos de los médicos, porque no tenía absolutamente nada, ningún tipo de recurso con el cual se puede sostener, y también por el contexto cultural infiero que había lugares públicos apartados donde los piadosos dejaban alimento para que los leprosos y otros enfermos acudiesen a esos lugares y se alimentaran como un acto de caridad, y que posiblemente esta mujer también estaba en ese tipo de desamparo económico, por lo cual el milagro del Señor fue extremadamente grande. Aquí hay 3 inferencias que no están directamente en el texto y que yo puedo extraer de este pasaje de las Escrituras y ver una mayor amplitud, amén, de este acontecimiento bíblico. En conclusión, la fe de esta mujer en Jesús cambió su vida, cambió su historia. Hoy, igual que ella, tú puedes creer y tocar el manto del Señor, y Jesús te ofrece redención social, económica, amén, es religiosa, y te ofrece nuevos comienzos. Así que los sermones inferenciales, según hemos observado, pueden ser basados en un texto corto de las Escrituras o en un texto más amplio o un texto extenso de las Escrituras, pero generalmente se basan en 2 categorías también: sermón inferencial directo y sermón inferencial indirecto. Y el sermón inferencial
es de gran ayuda para los predicadores y los pastores porque nos permiten aplicar los grandes principios y verdades espirituales a nuestra vida. Como dice muchas veces, la profecía es general, pero yo la tomo y la aplico a mi vida. Y para eso sirve el sermón inferencial, para yo tomar la palabra de Dios y aplicarlo a mi vida como una verdad que puede transformarme, que puede sanarme en ese momento. El valor de los estudios minuciosos del texto, en conclusión, no se pueden medir. Existen muchos métodos, el método analítico, el método sintético, y ahora vemos que el método inferencial o el método deductivo aplicado a un texto de las Escrituras. Muchos predicadores yerran la palabra porque no hacen un estudio cuidadoso y minucioso de un texto al momento de predicar. Cometen el error de creer que cuando hay habilidad humana o destreza, no hay o hay unción de parte de Dios, no hay necesidad de preparación del texto para nosotros predicar. De hecho, he estudiado por tantos años las palabras que muchas veces he predicado de forma improvisada y los mensajes salen bellos. Siempre estoy preparado para predicar en cualquier ocasión. No me sorprende porque siempre en la Biblia tengo varios mensajes preparados. Es como el que predica, como el que canta, que siempre está preparado para cantar en cualquier momento que se le presente. Asimismo, el maestro siempre tiene una enseñanza. Asimismo, el predicador debe siempre tener una enseñanza guardadita debajo de su manga. Por tal razón, como lo hemos visto, trazar correctamente la palabra de Dios se requieren técnicas de mucho trabajo de investigación, además de la habilidad de predicar. No solo basta la habilidad o la unción, hace falta trabajo de investigación, hace falta sudor, hace falta investigación. Trazar un mensaje que sea bíblico requiere de mucha práctica y de mucho trabajo que algunos lamentablemente quieren evitar. Así que compre su libreta y comience a practicar lo que es la homilética o cómo elaborar un sermón inferencial. Es muy recomendable que el predicador se ejercite en este tipo de sermón, que practique constantemente cómo hacer un sermón inferencial utilizando, las técnicas y el procedimiento que en este corto video ya le hemos mostrado. No tome el camino más fácil. Nunca prediques de un texto que no conozca. Nunca prediques de un texto que no hayas estudiado, que tú domines perfectamente bien, del cual no hayas extraído el significado máximo de ese texto. Dios hace su parte de estar contigo y Dios dice que te va a ayudar, pero sin embargo no debemos descuidarnos y tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Esta ha sido nuestra presentación de lo que es un sermón inferencial y cómo nosotros podemos elaborar un sermón inferencial. Así cumplo con la petición del estudiante que nos ha solicitado, que quería conocer cómo hacer un sermón inferencial. Y de hecho, para mí fue de gran utilidad para mi vida y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y espero que también para su vida, para su ministerio, los sermones inferenciales sean cuidadosamente trazados y que sean de edificación para su congregación. Dios te bendiga y Dios te guarde.